Hola, muy buenas tardes, noches, días, no sé. Porque este es un programa grabado, Este es un programa pregrabado que estamos que, haciendo aquí con nuestro querido Pulgas, vean ustedes. que se vistió especialmente para ustedes de marinerito. No por ninguna razón en especial, salvo que era el traje que llevaba la otra vez que se interrumpió la versión en vivo de la presente grabación. Es decir, el programa en el cual íbamos a completar además eh, dos programas previos que se habían fastidiado, a saber, el de Ujú, Truman Capote y el de la película argentina Cuando acecha la maldad. Entonces, ujú. bueno, como les habíamos comentado en otro momento, vamos a estar haciendo pruebas con diferentes tipos de software, viendo de qué manera podemos arreglar esta situación. Y de momento, lo que sí podemos hacer es grabar este programa, lo vamos a subir inmediatamente y cuando esté subido, vamos a estar ahí para su estreno, de manera que cualquier persona que se asome pueda dejar sus comentarios que responderemos inmediatamente. ¿Cómo ven? En este también vamos a estar nosotros mientras... Podemos, sí. Bueno, O ok, sea, depende de la hora que vamos a seleccionar. muy bien, Así vamos practicando. eso mero. Y Pues pues, eso, y bueno, Pulgas está guapísimo con su traje de marinero, que se véanlo qué fue a la bonito, Marimar, para ver qué podía ver y ver y ver. Y que fue lo único que pudo ver y ver y ver. el fondo de la Marimar. Saluda Pulgas, di hola Pulgas. Di todos a los botes. Niños y mujeres primero. ¡Se hunde el barco! Una buena hora se sacó el boleto este pobre Uy, Pulgas. pobre Pulgas. Bueno, y como a esta hora normalmente Pulgas está durmiendo, lo vamos a dejar ir a dormir. Sí, estamos grabando cerca de la 1 de la tarde, no a las Ujú. 9:30 como es la costumbre. Que de hecho Pulgas está durmiendo prácticamente todo el día, Sí, ¿verdad? bueno, Pero bueno, pero está un poquito más despierto a la hora que solemos hacer nuestras transmisiones en vivo. Entonces, pues adiós Pulgas. que se quiere quedar aquí, dice. Ay, pues que se quede. Bueno, vamos a contarles. Las personas que hayan visto los programas a los que nos referíamos verán que se transmitieron, pues normalmente hasta que ya no, se cortaron, Sí. lo cual fue muy terrible. Entonces ahora tenemos la intención de decir lo que no acabamos de decir en esos dos programas. ¿Quieres Ujú. empezar tú, Raquel, o quieres que empiece yo? Como, pues, empieza tú porque tengo un Pulgas encima. Bueno, en el programa de la película Cuando acecha la maldad, de, digamos, una nueva ola de cine argentino de terror que Ujú, hemos estado pues explorando un poco en tiempos recientes. Se acordarán que se habla de un caso de posesión que se da en una aldea de la Pampa Argentina, en el cual además se muestran, digamos, como un montón de malentendidos, de acciones precipitadas, de diversas fallas, errores, tragedias que llevan, por supuesto, a una conclusión sumamente trágica. Lo que estábamos subrayando en aquel momento, a la hora de hablar de esta película de Demian Rupna, era que algo muy interesante que tiene y que igualmente tienen las películas de fantasía o de horror argentino que hemos encontrado últimamente, es que tienen un gran interés en su cosmogénesis o como también se dice a veces world building. Esta, esta palabra o este concepto se refiere a esa actividad que consiste en crear la información, los detalles, las características de un mundo completamente diferente, ¿no? ujú. A partir de lo que se muestra en una historia, ¿no? Esta tarea la hacen pues autoras y autores de todo tipo de géneros, incluso más allá de la fantasía, como queramos Ujú. calificarla, ¿no? Porque es parte simplemente de la tarea de construir un mundo narrado coherente, interesante. Usualmente las películas de horror, y particularmente las películas de horror hechas en América Latina, no tienen esta especie de world building o cosmogénesis muy pronunciada, ¿no? Ujú. Porque no hay mucho presupuesto, no se puede, digamos, hacer como una especie de mitología profana, terrible, como la de las películas de la serie Hellraiser, por ejemplo, ¿no? De Clive Ujú. Barker, que tiene estos seres mitológicos espantosos que vienen de otro mundo y sus cajitas Como de Rubik de Rubik maligno. maligno, pues, ¿no? O, para el caso, una película como La Cumbre Escarlata de Guillermo del Toro, ¿no?
que tiene como un castillo entero, ¿no? Y toda esta historia extraña familiar que está ahí, manifestada pues en el decorado y en un montón de acontecimientos misteriosos. A duras penas hay presupuesto para hacer diálogos entre personas que están realmente en un mismo espacio, ¿no? Entonces es uno de estos problemas pues de estar en el sur global, no hay dinero como para hacer estas grandes, enormísimas tomas estilo Peter Jackson o quien ustedes gusten, ¿no? Emanuel Lubezki, el director de fotografía mexicano, conocido como el Chivo Lubezki, que ha ganado el Oscar, que es muy reputado internacionalmente, decía que para hacer un solo día de pruebas de fotografía en una producción de Hollywood, se gastaba lo que habría sido todo el presupuesto de una película mexicana, todo, para un solo día. Entonces, bueno, problemas de la desigualdad y pues sí, de la economía. Pero lo interesante, pues, es que estas películas, y eso ocurre en Cuando acecha la maldad, le dan una vuelta, digamos, a las dificultades del world building, y lo que hacen es que crean realmente un mundo, o la impresión de un mundo que es muy diferente del nuestro, pero lo crean básicamente con detalles, no con grandes tomas de paisajes o personajes de aspecto bestial o inhumano. Hay uno, pues, pero esos son puros efectos prácticos cuando se echa la maldad. No es efecto digital. Y ahí se deben haber gastado la mitad del presupuesto Muy probablemente, sí. en la hechura del embichado, ¿no? Del poseído. No, lo que hacen es que los personajes utilizan elementos muy pequeños de utilería, de decorado a veces, ¿no? Y sobre todo de diálogo, sí, para establecer en el mundo narrado la impresión de que las cosas son muy diferentes. En el caso de Cuando acecha la maldad, lo que tenemos es que hay la idea constante de que en este mundo ya es cosa normal o habitual las posesiones demoníacas y hay que estarlas conteniendo, son como plagas, ¿no? En las que usualmente no se trata de llevar a un exorcista a que le quite el bicho al embichado, sino más bien un exterminador a que lo mate, de una manera especial para que no se propague su contagio, ¿no? Es un mundo cruel y es un mundo además en el cual los consuelos que podían tener, digamos, en otras películas como El Exorcista u otras semejantes no existen, porque no existen iglesias. Incluso se dice que Dios ha muerto, que es una afirmación extrañísima, que no se entiende qué quiere decir en el contexto de la película, pero sí queda claro que los personajes tienen en su mayoría la conciencia de que existe un mal sobrenatural y ninguna certidumbre de que pueda existir un bien que se le oponga. Ya con eso es un mundo extremadamente distinto del nuestro. Y toda esa impresión se logra a partir de comentarios hechos al paso, esta serie de elementos pequeñísimos que mencionaba. Que además están muy bien hechos porque no están dichos como de cartel informativo. Recordarás que en este mundo ya no hay iglesias, mamá, no podemos ir a rezar, sino que salen realmente como de forma muy natural. Exacto. Lo mismo sucede en otra película que habíamos estado comentando, Historia de lo Oculto, que se desarrolla en un entorno todavía más extraño, un mundo que aparentemente ha sido una especie de fragmento del universo, que sería la República Argentina, arrebatado de la Tierra y trasladado a otra dimensión donde está siendo víctima de una especie de presencia demoníaca, ¿no? No se ve nada de eso, pero se van viendo a lo largo de toda esa película una serie de discrepancias entre lo que se supone que la gente sabe de cierto y lo que realmente sucede a su alrededor. Ciertos también huecos en la memoria de la gente, ciertas referencias que uno reconoce como parte de una cultura global, pero que están todas como alteradas o modificadas de diferentes maneras, y todo eso da esta impresión como de encierro, como de un acontecimiento colosal, cataclísmico, del que nadie se acuerda. Y eso da para la atmósfera siniestra de la película, y eso la vuelve muy interesante. Muy de acuerdo. ¿Y qué más? Pues eso, digamos, estos programas grabados van a ser más breves que los otros, porque no estamos respondiendo directamente a los comentarios de las personas que nos mandan mensajes por chat. Pero una cosa que podríamos agregar en esto que acabas de comentar
es que son películas que de alguna manera exigen más de su espectador. Sí, ¿no? es cierto. Porque no es tan obvio todo esa construcción de un mundo y puede pasar de noche para quien acostumbre ver las películas nada más para jugar en su celular mientras hay algo de fondo, que parece que ya es un modo habitual de ver películas, pero si uno les pone un poquito más de atención, descubre estos elementos y resulta que a pesar de que hay cosas que, pues en la trama, en otras cosas fallonas en las películas, esto compensa en buena medida y hace una experiencia... Pues es una experiencia interesante. Interesante. Yo creo que todavía nos falta ver una película de estas de horror argentino. ¿Cuál? Que una película de estas que sea una auténtica obra maestra. Sí, pero pues creo que van por buen camino. Van por buen camino y yo creo que sí puede ser bien interesante. Deberíamos tener eso también acá en México. Tenemos muy buenas películas de horror, pero no tenemos como una especie de todavía como de subgénero local. Ajá. Que uno dijera horror mexa. Ajá. O sea, hay gente que hace cosas muy interesantes, ¿no? Sí. O sea... A lo mejor es porque estamos más cerca de Estados Unidos. A lo mejor puede ser, pero sería muy interesante. Porque hay películas como por ejemplo, no sé, Somos lo que hay de mi compadre Jorge Michel Grau, o Huesera, ¿no? Ajá. Que tienen como puntos de contacto como muy particulares con la realidad nacional. Sí. Y por sí mismas están muy bien, pero creo que todavía falta como que encontrar como una especie de idea nueva de nexo de unión, ¿no? Que fuera como de algo todavía más original y más reconocible como... Sí. Taboada hacía muy buenas películas, pero no había, creo. No. Bueno, habrá que platicar algún día. Un día tenemos que hablar de Carlos Enrique Taboada, que es uno de los grandes directores del cine de horror latinoamericano y mexicano también. Pero bueno, pues entonces eso era básicamente lo que nos faltaba decir de Cuando acecha la maldad. Véanla, si no la han visto, cuéntenos qué les parece. Y pues bueno. Y con Truman Capote, que era el otro tema que quedó pendiente, bueno, que quedó interrupto. Decíamos, bueno, por una parte, que se cumple este año el centenario de su natalicio. Decíamos que escribió desde muy joven, que era muy talentoso, que sus colegas reconocían que como novelista era muy bueno desde antes de A Sangre Fría, que fue la obra que lo catapultó y que catapultó también el género de la novela basada en hechos reales. Sí. O él, como solía decir, es que es muy raro porque él decía que era una non-fiction novel, una novelización de un hecho real, y él insistió mucho en que no le había metido nada de su cosecha, que solamente que su talento estaba en cómo le iba contando. Pero con el tiempo se ha descubierto que sí le metió de su cosecha. Entonces, pues, eso es un asegún. Sí. ¿No? Entre las cosas que no alcanzamos a platicar y que justamente nos estaba preguntando tu primo, Roberto. Cuando se cayó última transmisión, era sobre su desencuentro con Tennessee Williams, me parece. Sí, con Tennessee Williams, con el dramaturgo. Porque ya habíamos contado la anécdota, bueno, la contó Raquel, de que le hizo enojar al famoso poeta Robert Frost, quién sabe qué habrá hecho, qué le habrá dicho, y lo corrieron por eso de la revista New Yorker, donde había estado trabajando en su primer empleo periodístico, digamos, que era de muy poco periodístico, pero es otra cosa. Y también tuvo un pleito bien fuerte, pero de toda la vida, con Gore Vidal. Ah, Gore Vidal. Un escritor de su época, también un gran escritor. Muy, muy interesante, se los recomendamos mucho, por cierto. Pero con el que, híjole, o sea, cuando murió Truman Capote, que ya había caído en desgracia, y ahorita vamos a platicar justo de eso. Muy bueno lo de la caída en desgracia. Se dice, bueno,
Gore Vidal comentó que era un excelente movimiento en su carrera, morirse. An excellent career move. Ajá, y Ay, todo... qué mala onda. Sí, pero también el otro, o sea, todo el tiempo se estaban tirando mala onda. Y se sabe que Capote no era muy dado a apoyar a sus coetáneos. De hecho, era muy amigo desde la infancia de la escritora Harper Lee. Harper Lee, claro. Y después de que ella ganó el Pulitzer con Matar a un ruiseñor, y él no ganó un Pulitzer cuando publicó Sangre Fría, se empezaron a distanciar y bueno, lo más probable es que se hayan empezado a distanciar porque a él no le gustó que ella ganara. Y él no. Y él no. Híjole. Y por ejemplo, de las pocas pruebas de apoyo que él haya dado a otros escritores, les había comentado que él empezó su carrera literaria, digamos, más en forma en una colonia de artistas y escritores que se llamaba Yado, en la que lo aceptaron en 1946. Bueno, cuando él terminó, ya pasó por Yado, se enamoró ahí del que fue su primer gran amor, etcétera. Hizo su residencia para escritores, Ajá. digamos. Después él recomendó para Yado a Patricia Highsmith. ¿A Patricia Highsmith? Sí. Ay, qué bonito. Y ella escribió en su residencia en Yado Extraños en un tren. Oh, wow. Pero es de las pocas noticias que se tengan de que él haya actuado con generosidad. Y sí era muy amigo sí, creo que era de Tennessee Williams. Pero se separaron, como pasó con Harper Lee. Con Harper Lee. En su última etapa, Capote se amargó bastante y se alejó mucho de sus amigos escritores y se empezó a reunir con gente de mala calaña. Porque como es que, y eso creo que lo comentamos en el video que se borró, entonces me gustaría que si puedes volvernos a contar la cuestión de las cisnes. No, sí lo comentamos en el video que se borró, entonces, ahí les va. La historia de cómo Truman Capote cayó en desgracia. Truman Capote, sí, lo conté re bien, ¿verdad? Lo contaste bien bonito. Truman Capote, como ya habíamos dicho en el programa anterior, bueno, como había dicho Raquel, era de origen humilde. Era de origen pobre y no tenía ninguna clase de estatura social, pedigrí, de esos que por desgracia pesan mucho todavía en las diferentes sociedades, ¿no? Es un obstáculo que acaba antes de que empiecen con incontables carreras, incontables talentos, y es una cosa terrible. Pero bueno, Capote logró pues irse abriendo paso como en estratos sociales más elevados que aquellos del que provenía. Y en un momento dado, después de sus primeros grandes éxitos como narrador, otras voces, otros ámbitos, ¿no? De su película Desayuno en Tiffany's. Por cierto, como paréntesis, cuando publicó la novela de Desayuno en Tiffany's, que fue en 1958, Norman Mailer dijo tras leerla que Capote era, cito, el escritor más perfecto de mi generación. Ay, qué bonito. Fíjate. Ese es un gran elogio. Sí. Cierro paréntesis. Bueno, y más todavía cuando publicó A Sangre Fría, que fue un gran éxito, y es un libro que hasta hoy, como decíamos también, consagra de alguna forma la utilización de la etiqueta de no ficción, ¿no? Como si fuera una especie de género distinto, que no lo es, pero bueno. Así son las cosas. Truman Capote se volvió un favorito de la alta sociedad neoyorquina, de millonarios y sobre todo millonarias o esposas de millonarios. Señoras florero copetonas, que pues se pasaban la vida yendo a fiestas, a los mejores restaurantes, viajando por el mundo, y en más de una ocasión, pues en compañía de Truman, que era mitad el amigo gay y mitad el bufón de la corte, que es una posición muy extraña, un poco triste en cierta manera, pero que no es, digamos, tan infrecuente en el mundo de la alta cultura y de hecho, pues en el mundo de la alta cultura estadounidense. Yo mencionaba la otra vez un ejemplo famoso
similar al de Truman en este sentido, que es el de Herman Mankiewicz, un gran narrador y sobre todo guionista de cine estadounidense, nada menos que el guionista de Ciudadano Kane, de Orson Welles, que durante años antes del estreno de aquella película fue invitado recurrente a las fiestas de William Randolph Hearst, el Elon Musk de su época, el magnate del periodismo estadounidense que hacía y deshacía en la política, ponía y quitaba funcionarios y gobernantes, tenía un poder enorme gracias a sus empresas periodísticas, ¿no? A sus periódicos particularmente. Y tenía una famosa mansión en California que se llamaba San Simeon, que fue un poco retratada de manera satírica en Ciudadano Kane como la finca de Xanadu, en la cual el millonario Kane pasa sus últimos años. Mankiewicz era como Capote, ¿no? Era famoso por su ingenio, famoso por sus historias, sus salidas de chiste, algunas de las cuales llegaban a ser incluso sumamente vulgares o sumamente incómodas, porque era una persona con problemas de alcoholismo, pero igual tenía como esa fama, que también la tenía Truman Capote. Entonces, otro día les platicamos de Mankiewicz y del Ciudadano Kane porque es un temazo maravilloso. Y en otra ocasión habrá que hablar de Oscar Wilde, otro que era así, Oscar Wilde también era así. Pero bueno. El chiste es que Truman Capote y las señoras copetonas, a las cuales ella llamaba mis cisnes. Él. Dije ella, perdón, él, sí, Truman. Sus cisnes. Entonces estaban por todos lados. Decía, ay, fíjate, tú chulis, no sé qué. Están hermosas ellas con sus largos cuellos. Es muy interesante ver, digamos, como ese sector social, ¿no? Como que ya para los años 60, 70 ya estaba un poco como de salida, ¿no? Que tenía como su base de su comportamiento, de su moda, en décadas anteriores, ¿no? Muy anteriores. Los años 30, quizá, los años 40, una época de glamour que ya no estaban representando, y menos en un país como el suyo que estaba cambiando. Pero bueno, el chiste es que Truman, como también nos estaba contando Raquel la otra vez, estaba empeñado en hacer una novela de no ficción mejor que A Sangre Fría, que superara en alcance, en ambición, en logro aquella novela, nada más que no le salía, tenía muchos problemas, estaba constantemente inseguro de sí mismo, tenía una especie de bloqueo, varias veces tuvo que retrasar la fecha de lanzamiento del libro. Tuvo que devolver dinero porque ya había vendido los derechos para la versión cinematográfica. Había aceptado adelantos, en fin. Porque no podía. Y en un momento dado, en 1975, si no me equivoco, se decide a publicar lo que se anunciaba como otro adelanto, bueno, como un adelanto, pero ahora sí tangible, visible, legible, por impreso en la revista Esquire. Creo que publicó 4 textitos, ¿no? ¿O 2? Publicó 2 textos, pero el primero de todos fue el que más llamó la atención y fue el que ocasionó gravísimo daño a su carrera. Sí. Ese texto, que era una especie de cuento diagonal, crónica disfrazada, de fragmento de novela. Es un texto muy curioso. Sí. Se llama La Côte Basque, es decir, la costa vasca, que es el nombre de lo que era entonces uno de los restaurantes más finos y caros de la ciudad de Nueva York, a donde iban las más copetonas de las copetonas, los más ricos de los ricos y Truman Capote. Ajá. La narración es la historia de cómo un personaje que es más o menos Truman, digamos que es Truman Capito. Ay, no, suena muy feo. Bueno, sí, pero Murtan Pacote, ¿no? Ajá. Algo así. Va con su amiga la señora Tonepoca, en lugar de Copetona. Ajá. Ay, no, espera, perdón. Tengo que hacer un paréntesis para contar un chiste, porque ahorita que dijiste Pacote me acordé del Pacorro. Oh, Dios. ¿No? Sí, va. Sí, de que llega una... Ni en grabado se pierden ustedes los chistes de Raquel. Una, gringa,
pues en el chiste que me contaron era gringa, a un pueblito en la campiña española y dice, oh, yo venía buscando un muchacho que conocí anoche en las Ramblas y tuvimos noche de pasión y yo amarlo y querer verlo de nuevo y me dijo que es de aquí. No, pues, ¿quién es? Le preguntan, ¿no? Y ella, no, pues, es el Pacorro. ¿Pacorro? ¿Tú conoces a un Pacorro? No, yo no. No, no, Pacorro. ¿Saben de un Pacorro? No, 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 no. Es alto y es delgado y tiene los ojos muy brillantes y ya se me volvió, creo que alemana la... Sí, quizá que te bueno, pasó, pero bueno. Ya les describe al Pacorro y ya dice alguien, ah, usted busca al párroco. Ah. Ya, se cierra paréntesis de chiste porque estábamos con la Côte Basque. Más o menos las anécdotas que cuenta ahí, son como las del párroco. Bueno, Sí. no, es que mientras el alter ego de Truman Capote habla con su señora Copetona y recuerda las cosas horribles que ha hecho o que le han hecho a la señora Copetona, en las mesas de alrededor del restaurante La Côte Basque se sientan otras personas y entonces el narrador cuenta todas las historias de todas estas personas una tras otra. Es como una especie de punto de vista vagabundo que va saltando de mesa en mesa y va contando todos los hechos más horribles de todas estas personas de la altísima sociedad. Sí, algunas cambiándoles el nombre, a apenas. Otras creo que a Kennedy, a Jacqueline Kennedy sí le deja su nombre o sí se lo cambia, no me acuerdo. Es que de Jackie Kennedy que está con su hermana. Está con su hermana, más bien habla de otra cosa. Pero de las que sacan más detalles, les cambia el nombre, pero el chiste es que no se los cambia lo suficiente. O sea, no hay suficientes diferencias en los detalles para que alguien pueda decir que es otra persona. O sea, Truman de alguna manera está chismeando las partes más horribles de varias de sus amistades más copetonas y sobre todo más poderosas. Incluyendo abusos sexuales, asesinatos, infidelidades, humillaciones que vivieron muy, muy tremendas, ¿no? Sí. Las pone muy mal, las deja bastante, a unas en ridículo y a otras en oprobio, ¿no? Sí, y está hermosamente escrito, pero al mismo tiempo es sumamente cruel, sumamente duro, sumamente vulgar. Da la impresión vulgar. de que las odia, no que sean sus amigas, y pues la verdad es que usa las confidencias que le habían platicado a lo largo de años. Ese ejemplar de la revista Esquire fue el que más se vendió en toda la historia de la revista. No les quedaron ni de recuerdo a los editores, ¿no? Ahora, bueno, el texto se puede encontrar en la versión incompleta, fragmentaria, en proceso de plegarias atendidas que se publicó años después de la muerte de Truman. Pero bueno, eso es otra cosa. La reacción que provocó en aquel momento fue terrible en ese ámbito social tan enrarecido y tan excluyente en el cual se movía Truman. Se dice que una de las mujeres que estaban ahí retratadas, sin haber leído siquiera el texto, enterada de que Truman estaba revelando un secreto muy tremendo de su juventud, se suicidó. Es parte de la historia documentada. O sea, sabemos que se suicidó. Se dice que se suicidó porque le avisaron que Truman hablaba de eso. Sí, que le estaba balconeando. Varias otras de las cisnes le retiraron el saludo. La que se suicidó también le retiró el saludo. Sí, y a todos los demás también. Pues, sí, ¿te has saludado últimamente? No. Qué bueno, porque es un fantasma, ha sido muy terrible. Bueno, no, sí estuvo tremendo. No, pues eso, y pero que le retiren el saludo a uno en ese sector social es además como la señal de que está siendo exiliado, rechazado. Se le acabó su ingreso a muchos lugares. Y se le acabó también, pues de alguna manera, su ingreso no solo para muchos lugares, sino para muchos bienes, artículos, hasta chances de comer, pues, en esos lugares. Se había acostumbrado a comer siempre de la mesa de
de personas muy encumbradas y ahí se le acabó todo. Sí, sí, entonces eso le pegó durísimo. Se mudó a la costa oeste, a California, y, y pues ya desde antes tenía líos con el alcohol. Y empezó a abusar muchísimo del alcohol y de otras sustancias. Se hizo de un novio que era casado y tenía hijos y lo puso de su representante. Se peleaban todo el tiempo. La gente que le quedaba de amiga no quería fulano, que por cierto tengo acá su nombre. Era John O'Shea. O'Shea, que trabajaba en un banco y que lo que quería era el dinero de Truman. O sea, fue una caída tremenda. Llegó a salir en programas de tele, pues bien borracho. Sí. En eso también comparte un rasgo con aquel otro Herman Mankiewicz, que también tenía una especie de impulso autodestructivo que sí le afectó pues en sus últimos años, igual que Truman. Sí, es una historia triste la de Truman Capote al final por ese derrumbe pues que no parece forzado, ¿no? Que parece en parte voluntario. Buscado. Sí. Pero bueno, más allá del chisme y más allá de la vida pues complicada, por cierto que era bien vanidosote y fue de los primeros que se hicieron implantes de cabello todavía experimental. De esos que había que engraparlos al cuero cabelludo. ¿Sí? No. No, claro que no. Cepillaba sus gatitos y con el pelito que juntaba se lo ponía con cola loca. Sí. O como el muchacho asesino Lyle Menéndez, que tenía sus grapitas y su peluquín. Bueno, en todo caso, más allá de esas cosas, pues la verdad es que vale muchísimo la pena leerlo, tanto su ficción como su obra periodística. Su ficción es extraordinaria, cosas como Miriam. ¿Qué tal Miriam? Que es un cuento de juventud. En lashistorias.com.mx, ahí está Miriam, ahí lo pueden leer luego. Sí, y de veras es un cuento de miedo que está espectacular, muy sí. Bueno. Muy, digo, con todas las diferencias del caso, pero un poco en la onda de Shirley Jackson. ¿No? Si les vamos a recomendar, por ejemplo, hay un retrato que hizo de Marlon Brando, o sea, un texto que además Marlon Brando se enojó con él porque, les cuento rapidísimo, Truman Capote llega a cenar, bueno, llega al bar donde está Marlon Brando, se pone a platicar con él. Capote había desarrollado una gran capacidad mnemotécnica y podía transcribir lo que había entrevistado a alguien sin tomar notas ni grabar. O sea, era... Así en seco, pues. Era... lo practicó él a propósito, o sea, era... Disculpen un segundo. Sí. Tuvo la meta de hacer eso. Es que nuestra gatita Romy me trajo su juguete. Para que se lo tire, entonces se lo voy a tirar. A ver, Romy, ¿cómo anda? ¿Lista? ¡Uy! Ya le se lo tiré. Ustedes disculpen. Entonces, Romy y Chacho avientan juguetes. Ahora ya se volvieron perritos. Sí. Bueno, pero entonces Truman hacía eso, tenía esta super memoria con la cual podía no grabar ni anotar nada y de todas maneras sacar la entrevista fielmente. Y se pone a platicar con Marlon Brando, que no ve grabadora ahí, y están tomando y Marlon Brando suelta todas sus intimidades. Toda la sopa. Y sale la entrevista con todas las intimidades. Y Marlon Brando dijo que no había ninguna mentira en ella, por lo que no podía demandarlo. Pero que si un día se lo volvía a encontrar en la calle, lo mataba. O sea, ¿así? Estaba muy encabronado. Sí. Ay, Marloncito. Pero bueno, esto lo pueden encontrar, me parece que está en Los perros ladran, un libro de 1973.
También hay un libro de 1980 que se llama Música para Camaleones, que son muy textos bueno. cortos de ficción y no ficción. Yo creo que son de los libros más bonitos, pero bueno, también ¿Dónde viene el texto el del cuervo. El del cuervo, es hermoso ese. ¿En cuál viene? Ese viene, me parece que en Música para Camaleones. ¿Y el de Colette? El de cuando Truman va a visitar a Colette. Ese debe estar en Los perros ladran. Tenemos que hablarles otro día también. No, los dos están en Los perros ladran. En Los perros ladran, Ajá. Ok. Tenemos que hablarles de Colette, una gran escritora, periodista. Y ese cuento es, esa relato, crónica, esa estampa es hermosa. Es hermosa. Y bueno, pueden encontrar, ya salió hasta la correspondencia de Truman Capote y está ya traducida al español, entonces hay mucho que encontrar. Yo les recomiendo mucho que busquen, si quieren saber más de Truman Capote, leerlo de corridito, un texto que encuentran en internet que se llama Truman Capote, la realidad destilada. Es un artículo de Eduardo Lago que publicó el 1 de noviembre de 1999 en Revista de Libros. Está bien bonito. Truman Capote, la realidad destilada de Eduardo Lago. Pues mira. Y fíjense, tengo una cita de Capote que está muy bonita y que les quiero leer. Adelante. Dice así: el periodismo siempre se desenvuelve contando una historia en un plano horizontal, en tanto que la ficción sigue un desarrollo vertical, de modo que cada vez te lleva a un nivel más profundo, penetrando en los personajes y acontecimientos. Se trata de aplicar a los hechos las técnicas de la ficción, logrando así una síntesis. Es lo que él dice que hizo con La Sangre Fría. Con La Sangre Fría. Esta debe cristalizar en un lenguaje en el que se combine la credibilidad de lo fáctico, la inmediatez del cine, la profundidad y libertad de la prosa y la precisión de la poesía. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Entonces, yo creo que eso es lo que nos dejó Capote. O sea, ese modo de escribir. Ajá. Qué bonito, sí, pues yo creo que... Salud. Ahorita estornudo. ¡Ay, se me fue! Las traducciones al castellano, pues bueno, siempre de textos en otras lenguas siempre se puede considerar que hay como la posibilidad de algún falseo, la posibilidad de alguna pérdida, pero lo cierto es que la pelota. Ya sea que lo lean en castellano o en su inglés original o como quieran, yo creo que hasta donde yo he podido ver, la prosa de Truman Capote es siempre estupenda y tiene esta elegancia, esta vivacidad. ¿Qué estás haciendo? Y una vida viva, es vivaz como el gatito Chachito. Este de aquí es Chachito. Y ahora vamos con Romy, que aquí está abajo, se me está resistiendo, pero esta de aquí es su hermana Romy. Niños, avienta la pelotita y los dejamos ir. Okay. No, déjala en tus piernas. A ver, niños. Pelotita. Zup. No vieron la pelota. Corre. Ya se movió esto. Bueno, perdón. Bueno, 1000 perdones. No dirán que no faltan como incidentes con gatitos, incluso en los programas grabados. Eso. Y bueno, estaba cerrando tú muy bonito y los gatos te interrumpieron, ¿no? Lean a Truman Capote, vean cuando se echa la maldad. Acompáñenos en nuestros próximos programas. Este sale fuera de horario porque era uno que nos faltaba reponer. Pero el martes que viene, a saber, el martes 12 de noviembre, vamos a tener nuestro programa siguiente. Sí, Grabado, ajá. Que va a ser... ¿Qué va a ser nuestro siguiente programa? Ahorita te digo, no me acuerdo, pero... Va a ser. Sí. Y va a estar grabado. Eso. Acompáñenos. Cuídense mucho y nos vemos la próxima. Bye. Que les vaya muy bien y gracias por vernos como siempre.